Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Mercantil 2, Sociedades Mercantiles. Vamos a continuar con el desarrollo del tema relativo a la sociedad de responsabilidad limitada, por lo que en esta ocasión vamos a analizar a las partes sociales. Tal y como ya lo habíamos precisado, el capital de las sociedades de responsabilidad limitada se divide en partes sociales que pueden ser de valor y categoría desigual, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso, pues así lo dispone el artículo 62 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables, es decir, no constituyen títulos de crédito. Por tanto, son documentos que solo sirven para acreditar la calidad de socio y tienen únicamente ese carácter probatorio. Esto se desprende de una prohibición expresa por el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por otra parte, cabe precisar que al constituirse la sociedad de responsabilidad limitada deberá estar íntegramente suscritas las partes sociales y exhibido por lo menos el 50% de su valor, pues así lo exige el artículo 64 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cada socio no podrá tener más de una parte social, y cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de un coasociado, se aumentará la cantidad respectiva al valor de su parte social, a no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos, pues en tales casos conservarán su individualidad cada una de las partes sociales, pues así lo permite el artículo 68 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las partes sociales son indivisibles, sin embargo, puede establecerse en el contrato social el derecho de división y de cesión parcial, pero sin embargo se tienen que respetar las reglas contenidas en los artículos 61, 62 y 65, así como 66 de la ley societaria. Para la cesión de derechos de las partes sociales bastará el consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social, excepto que los estatutos dispongan una porción mayor, pues así lo establece el artículo 65 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando la cesión de las partes se autorice en favor de una persona extraña a la sociedad, los socios desde luego gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de los 15 días siguientes, contados a partir de que la junta de socios hubiese otorgado la autorización. Si en el caso concreto resultaran varios socios los que quisieran usar ese derecho, les competirá a todos ellos en porción de sus aportaciones. Esto desde luego con fundamento en lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La transmisión de partes sociales no surtirá efecto alguno frente a terceros, sino hasta que se hayan inscrito en el libro especial que los socios deben llevar en la sociedad de responsabilidad limitada, pues así lo exige el artículo 66 de la ley societaria. La transmisión social por herencia no requiere del consentimiento de los socios, a no ser que exista en el contrato social una cuestión diferente, y que se prevea entonces la disolución de la sociedad por muerte de uno de los socios, o que se disponga la liquidación de la parte social que corresponda al socio difunto, en caso de que la sociedad no continúe con los herederos de este. Obviamente esto tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la ley societaria. Por cuanto hace la amortización de las partes sociales, es decir, la opción de recuperar el dinero invertido en la sociedad, esta no está permitida sino en la medida y forma que establezca el contrato social vigente en el momento en que las partes sociales afectadas hayan sido adquiridas por los socios. La amortización entonces se llevará
a efecto de que con las utilidades líquidas de las que conforme a la ley pueda disponerse para el pago de dividendos, en caso de que el contrato lo prevenga expresamente, también podrá expedirse a favor de los socios cuyas partes sociales hubiesen amortizado certificados con goce de los derechos que establece el artículo 137 de la ley de sociedades mercantiles para las acciones de goce. Bajo la anterior tesitura, el socio que se separe de la sociedad de responsabilidad limitada normalmente habrá de esperar a la disolución y liquidación ulterior de la sociedad para que se le reembolse el valor de su aportación. Sin embargo, también es lícito amortizar las partes sociales con utilidades repartibles, es decir, destinar a estas a reintegrar a uno o varios socios el valor de su aportación. Lógicamente, el socio a quien sea devuelta su aportación quedará desligado de la sociedad. Sin embargo, la ley autoriza que se le entregue un certificado de goce que le permitirá de alguna manera seguir disfrutando en la medida que fije el acto constitutivo y sin perjuicio de los titulares de las partes sociales no amortizadas. Pues esta es una de las ventajas de este tipo de sociedad. Por cuanto hace a la constitución y la modificación de la sociedad de responsabilidad limitada, este tipo de sociedades, al igual que el resto de las sociedades mercantiles, deben constituirse ante fedatario público, es decir, ante notario o corredor público, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En concordancia con lo anterior, el acta o póliza constitutiva deberá contener todos y cada uno de los requisitos señalados por el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con la salvedad de que la denominación o razón social se seguirá de las palabras responsabilidad, sociedad de responsabilidad limitada o sus abreviaturas SDRL, por lo que si existe omisión en cuanto a este requisito, ya lo habíamos comentado, los socios adquieren la responsabilidad de la sociedad en nombre colectivo, es decir, será de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. En ningún caso la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública, pues ahí así lo prohíbe expresamente el artículo 63 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El capital, tal y como ya lo habíamos precisado con antelación, será el que se establezca en el contrato social y se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desigual, pero en todo caso serán de un múltiplo de un peso. Al constituirse la sociedad de responsabilidad limitada, el capital debe estar íntegramente suscrito y exhibido, por lo menos en el 50% del valor de cada parte social. El resto habrá que pagarlo en los plazos y condiciones que fije la escritura o póliza constitutiva. Esto en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ninguna sociedad de responsabilidad limitada podrá tener más de 25 socios. En el derecho comparado se muestra en la mayoría de las legislaciones extranjeras que también se fija un número máximo de socios. Este oscila entre 10 a 50 socios. Con ello se dice que se busca conservar un elemento personal en la sociedad y que exista la posibilidad de que los socios se conozcan mutuamente, se informe sobre la marcha de la sociedad y se les reúna fácilmente, entre otras cuestiones. Todo lo cual resultaría difícil si fuese muy acrecentado el número de socios. La sociedad de responsabilidad limitada deberá llevar, como ya lo habíamos comentado, un libro especial de los socios donde se escribirá el nombre, el domicilio de cada uno de ellos, con la indicación de sus aportaciones y en su caso la transmisión de las partes sociales.
La inscripción de los socios deberá publicarse en un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación, pues así lo exige el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para la admisión de nuevos socios bastará el consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social, excepto cuando los estatutos dispongan una porción mayor, pues así lo establece el artículo 65 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Finalmente, cabe comentar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Societaria, salvo pacto en contrario, la modificación del contrato social se decidirá por la mayoría de los socios que representen por lo menos las 3/4 partes del capital social, con excepción de aquellos casos de cambio de objeto o de las reglas que determinen un aumento en las obligaciones de los socios, en los cuales se requerirá entonces de la unanimidad de los votos. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video. Desde luego todavía nos faltan por abordar algunos temas relacionados con la sociedad de responsabilidad limitada, como lo es lo relativo a las obligaciones y derechos de los socios y por supuesto lo concerniente a los órganos sociales de dicha sociedad, pero eso lo vamos a hacer en un siguiente video. Por el momento me despido y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.